pero si están bajo ese tratamiento, por el momento, descártenlo. No son candidatos y sí se pueden meter en un serio problema ustedes y quien les dé la sustancia, quien se las administre. Y después de una toma de un psicodélico dicen, wow, quedan sorprendidos porque dicen que en una noche o con una toma avanzaron 5 o 10 años de psicoterapia. Y piensan que la toma de una sustancia de estas, de una molécula de estas, es justamente para evadir la realidad. No, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Yo podría decir que a través de estas experiencias conocí auténticamente lo que es el mundo sagrado y estar en esos terrenos es increíble. ¿Podrían los psicodélicos o enteógenos ayudarnos a curar de enfermedades y traumas mentales? Esta es una de las preguntas que más se han hecho los científicos desde hace algunas décadas. Queridos amigos, yo soy Rafael Amaro y bienvenidos a Reconocer. En esta ocasión hablaremos de la psicoterapia asistida con psicodélicos. No se vayan, quédense con nosotros. Decía Stan Grof, los psicodélicos son para la mente lo que el microscopio para la biología y el telescopio para la astronomía. Stan Grof es uno de los pioneros en el desarrollo de psicoterapia asistida con psicodélicos. Específicamente, él comenzó a trabajar con LSD y psilocibina. En los 50s y 60s se dio un gran auge de la investigación con psicodélicos por parte de la ciencia. En esos momentos estaban teniendo resultados realmente prometedores. Sin embargo, los psicodélicos salieron de los laboratorios hacia las calles y esto fue utilizado por personas sin ningún cuidado, específicamente más como por el movimiento hippie, el movimiento contracultural y todo ese movimiento que se estaba generando en contra de la guerra de Vietnam. Realmente sí ocasionó un gran problema. Se distribuyeron sin ninguna responsabilidad y peor de aún, se consumieron. En el año de 1970 aproximadamente, el gobierno de los Estados Unidos decidió prohibirlos y con esto evidentemente prohibir su investigación. Esta prohibición se extendió a todo el mundo y entonces en todas partes se dejó de hacer investigación psicodélica, aunque honestamente, hay que decirlo, underground, por debajo del agua, como decimos, se siguieron haciendo investigaciones y estuvieron con esa prohibición aproximadamente unos 30 a 40 años, más o menos, y a mediados de los 90s, por ahí empezaron a hacer nuevas investigaciones, es decir, que se sabía que estaban investigando de nuevo. Pero en el 2000, comienzo de este siglo, se vino una ola pues grande y muy interesante para descubrir los potenciales terapéuticos que pudieran existir en estas moléculas, en estas sustancias. A la fecha hay numerosos estudios que han revelado verdaderos resultados positivos para el tratamiento de varios síntomas, de varias enfermedades. Me preguntaban el otro día que una terapia asistida con psicodélicos, pues ¿para quién podría ser recomendable? En general podría ser para cualquier persona que se encuentre atorada con un tema o con alguna patología incluso. Y más específicamente, están como teniendo los resultados más positivos y más contundentes en el tratamiento de la depresión, del estrés postraumático, de la ansiedad, el abuso de sustancias, sobre todo químicas, estas que les llaman drogas duras, la cocaína, la heroína, el alcoholismo. Está teniendo grandes avances en
en las personas que tienen este síndrome de depresión resistente a tratamientos. Esto quiere decir que es una depresión que ya no responde al tratamiento con psiquiátricos convencionales, ya no les están funcionando. Sin embargo, la psilocibina ha tenido ahí grandes avances y pues no se diga el MDMA, que está a punto de pasar su tercera fase, en la aprobación como uno de los tratamientos revolucionarios, así lo han mencionado incluso el gobierno de los Estados Unidos. El MDMA para tratar el estrés postraumático. En Estados Unidos hay bastante gente con este padecimiento, sobre todo en soldados que han asistido a las guerras y todo esto. Entonces, el MDMA, la psilocibina, la mescalina es otra de las sustancias más investigadas. Aquí quisiera hacer como una mención especial para el LSD, porque la desinformación ha llevado a mucha gente a pensar que el LSD es una droga potencialmente dañina. Y sin embargo, queridos amigos, quiero mencionarles que el LSD ha sido precisamente una de las sustancias más estudiadas en este campo de la psicoterapia asistida. Sin embargo, la gente cree que puede estar al nivel, ¿verdad?, de la cocaína, del crack, del cristal, todo esto. Y no, sorpresivamente no. Sorpresivamente es una de las sustancias que mejores resultados ha estado dando para el tratamiento de traumas, para el tratamiento de muchos desórdenes mentales y emocionales. Creo que vale la pena mencionarlo porque es una sustancia como muy estigmatizada. Todas estas sustancias en la ciencia, pues han sido estudiadas en entornos controlados, entornos terapéuticos o psicoterapéuticos, es decir, en consultorios y laboratorios. Sin embargo, la mayoría de las sustancias realmente son sustancias que tienen un uso ancestral. Estas sustancias han sido utilizadas por cientos, por miles quizá de años. Y pues hoy en día, afortunadamente, la ciencia se ha abierto a estudiarlas y eso ha permitido que la cultura occidental, sobre todo nosotros, los que vivimos de este lado del planeta, seamos más abiertos a experimentar o cuando menos ya a tenerlos como otra opción, como una nueva opción. Estamos viviendo momentos caóticos, momentos muy difíciles, donde incluso la Organización Mundial de la Salud menciona que para el 2030 va a haber y ya la hay, pero bueno, en el 2030 va a estar como en su pico máximo, una pandemia de ansiedad y de depresión. Entonces, estas moléculas, estas sustancias, son una puerta abierta para poder apoyar y poder asistir a quienes en algún momento pudiéramos padecer de estas condiciones, ¿saben? Ese es el motivo de estas cápsulas, darles información para que poco a poco se vayan enterando y no se queden, siempre se los he dicho, no se queden nada más con la información que yo les doy, investiguen. Hay mucha literatura, hay mucha información en internet. Chequen mucho también, por favor, las fuentes. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo escribe? Honestamente, también hay mucha desinformación y se presta pues para malos entendidos. La psicoterapia asistida con psicodélicos, propuesta desde este punto, desde esta mirada donde yo les estoy hablando, no es nada más hacer una toma de uno, de dos psicodélicos, sino enmarcarla en un encuadre terapéutico para que podamos sacar el mayor provecho de estas sustancias. Honestamente, y todo el mundo seguramente que me está viendo del otro lado, conocemos gente que ha tomado 2, 3, 4, 5, 6, hasta 30 ayahuascas, por ejemplo, o ha comido
hongos en diferentes ocasiones y realmente hay un avance o un aprovechamiento muy escaso debido a que no ha sido como encuadrada en un entorno o en un marco psicoterapéutico. Es donde nosotros proponemos que se hagan estas prácticas sobre todo seguras. Infórmense, tomen en cuenta que vayan a donde vayan y con quien sea, están poniendo su salud mental en manos de una persona, de quien sea, llámese un chamán, llámese un facilitador normal o un psicoterapeuta, qué sé yo. Entonces, por eso es siempre la insistencia: investiguen, disminuyan los riesgos, disminuyan los daños. Son moléculas espectaculares, sin embargo hay riesgos. Desde ese punto de vista, ¿qué cuidados hay que tener, ¿no? Las personas que no son candidatas a tomar una sustancia psicodélica, un enteógeno, son las personas que tienen condiciones psiquiátricas y que están bajo tratamiento de psiquiátricos, que toman medicamento para dormir, que están bajo el tratamiento de ansiolíticos, personas que toman medicina para el corazón, sobre todo las personas que tienen presión muy alta. Esas personas deben de tener mucho cuidado. En algún momento podrían llegar a tomarlas. Sí hay ciertos cuidados, pero si están bajo ese tratamiento, por el momento, descártenlo. No son candidatos y sí se pueden meter en un serio problema ustedes y quien les dé la sustancia, quien se las administre. ¿Cómo es una sesión o cómo planteamos en reconocer nosotros una sesión psicoterapéutica asistida con psicodélicos? Para empezar, son procesos personalizados, es decir, cualquier persona que acude y con una problemática en específico, no vamos a hacer el mismo seguimiento que para quien tiene otra circunstancia, incluso la misma, porque las circunstancias de una persona en su entorno varían siempre. Entonces, son tratamientos realmente personalizados. ¿Cómo es que nosotros trabajamos esto? Es una terapia dirigida hacia el interior, para que nosotros vayamos revisando dónde está nuestra problemática, cómo se generó esa problemática. Al consumir el psicodélico, es importante mencionar que va a haber un cambio profundo en toda tu esfera perceptual. Es decir, todo va a cambiar, vas a tener experiencias extáticas, vas a tener muchos visuales, vas a ver mucha geometría, muchos colores, muchas formas que quizá nunca en la vida has experimentado. Toda tu identidad, tu forma de ver las cosas va a cambiar radicalmente. Para esta situación y para que no te veas tan comprometido en el sentido de que algo te pueda suceder, nosotros sugerimos, si así te sientes más confiado o más confiada, que asistas con una persona. También vamos a tener que hablar un poco con la persona por las condiciones que van a cambiar, por si te ven que estás hablando o diciendo cosas que a ellos les puedan parecer extrañas. Entonces nada más le vamos a decir lo que puede suceder. La mayoría de estas sustancias, de estas moléculas, muchos las llaman drogas. Más que drogas, porque sí podrían decir que son drogas, pero les llaman alucinógenos. Y piensan que la toma de una sustancia de estas, de una molécula de estas, es justamente para evadir la realidad. No, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Realmente estas sustancias te van a abrir el potencial de darte cuenta. Te dan también la herramienta, o las herramientas para afrontar esa situación que te está perturbando y que siempre le has estado dando la vuelta. Esto no suprime los traumas, no es para adormecernos, para negarlos, hacer como si no existieran. Al contrario, es para procesarlos. Y eso es un punto bien importante. Es ahí, justamente en el proceso del trauma, donde se va a dar la sanación. Incluso posteriormente, y muy seguramente, no vas a necesitar prácticamente de la voluntad para dejar de tener un comportamiento
o una conducta así demasiado dañina y repetitiva, sino que en el mismo proceso del trauma, bajo el efecto del psicodélico, simplemente lo vas a trabajar, va a pasar a otro término y si alguna vez se llega a presentar una situación que normalmente detonaba un desequilibrio dentro de ti, ya no va a pasar. ¿Qué también puede suceder durante una sesión terapéutica con psicodélicos? La confrontación. Esa es la verdad. Muchas veces ahí es cuando sentimos miedo, mucho miedo. Sin embargo, lejos de pensar o de creer que tú estás alucinando y que no vas a poder con eso, no vas a poder controlar, te vas a dar cuenta que en todo momento sabes que estás bajo el efecto de una sustancia psicodélica. Es decir, tú abres los ojos, te das cuenta que estás en un entorno, que estás que hay personas que te están acompañando y que puedes pedir ayuda, que puedes hablar si es necesario en ese momento, y nosotros estaremos apoyándote siempre. Es importante que sepas que en ningún momento estás solo. En el momento donde tú estás, en el caso de una terapia individual o una de grupo, siempre hay gente que te está acompañando. Y más allá, tenemos incluso personal auxiliar. Tenemos un médico, tenemos una enfermera que nos están apoyando. No están dentro de la sesión porque esa no es su especialidad. La especialidad de atender la sesión mientras no haya nada que se salga de control es del psicoterapeuta. Ahora, ¿para qué otros fines se puede utilizar la psicoterapia asistida con psicodélicos? Se puede utilizar también para crecimiento personal. Después de trabajar por lo que sea que hayas buscado tu sesión, puedes trabajar incluso temas de pareja. Son experiencias espirituales espectaculares. Yo podría decir que a través de estas experiencias conocí auténticamente lo que es el mundo sagrado, y estar en esos terrenos es increíble, increíble. Sin embargo, también hay que procesar todo esto, traumas, síntomas, toda la problemática que generalmente acompaña prácticamente a cualquier ser humano. Y entonces ya pues, viene la trascendencia y bueno, empiezas a crecer de una manera exponencialmente. Hay personas que nos preguntan, bueno, ¿y esto cuánto dura? Hay dos duraciones distintas. Me refiero a que una es la sesión de la toma del psicodélico y esa va a variar dependiendo del psicodélico que tú decidas tomar. Por ejemplo, la psilocibina te puede durar de entre 3 horas hasta 7, 8 horas, dependiendo la potencia de la psilocibina, dependiendo también cómo la asimile tu organismo. Por ejemplo, la ayahuasca tiene una duración a veces un poco mayor, puede ser de 6 a 8 horas. Y el LSD es el psicodélico con mayor duración, te puede llegar a durar hasta 12 horas. La mescalina también tiene una duración importante, puede llegar a durarte 8 o 10 horas. Entonces, eso es lo que dura la sesión. Pero ¿cuánto dura el proceso terapéutico? Pues va a depender del avance que vayamos teniendo. En el tiempo, siempre recomendamos tener 1 o 2 sesiones previas a la toma del enteógeno, 2 o 3 y hasta 4 sesiones antes de la siguiente toma. Y después de una tercera toma y de una integración, hacemos una valoración para que tú seas quien decide si continúa con su proceso o si con eso es suficiente. En términos generales, ese es como un buen proceso terapéutico. Sí quiero mencionar que hay veces que son menos los casos, pero sí hay personas que con una sola toma verdaderamente logran avances trascendentales y profundos y deciden no volver a tomar, y está bien. Pero hay gente que decide tomar 3 o 4 veces más y también está bien. El punto también es importante. La finalidad de la psicoterapia asistida con psicodélicos no es que te vuelvas dependiente del psicodélico y que tampoco lo quieras tomar prolongadamente por mucho tiempo, porque entonces pierde su efectividad y entonces sí se puede convertir en una situación en la que estás evadiendo la realidad. Es importante mencionar eso. ¿Quién decide cuándo es suficiente dejar el proceso? Tú. Tú, a lo mejor platicando con tu facilitador, con tu terapeuta,
entre ambos pueden tomar la decisión. No son terapias muy largas, honestamente. Hay personas que han tomado psicoterapia convencional o de la que normalmente hemos tomado cualquiera de nosotros, y después de una toma de un psicodélico dicen, wow, quedan sorprendidos porque dicen que en una noche o con una toma avanzaron 5 o 10 años de psicoterapia. Entonces, por lo mismo, no son tratamientos muy largos. No solamente es la única forma de tratar traumas o síntomas. Hay otras formas. Sin embargo, el psicodélico tiene ahí un plus muy importante sobre una terapia convencional. Un punto muy importante y que bueno, ya te darás cuenta cuando vayas en tu proceso y lo termines, es todos los cambios que hay que hacer en nuestro estilo de vida, porque realmente la situación por la que estemos atravesando es por nuestro estilo de vida. Es desde ahí donde nosotros no le llamamos a esto enfermedades, sino bloqueos generados por nuestra forma de gestionar sentimientos, emociones, y es importante que también estés dispuesto a hacer esos cambios en tu vida, para que con esto los beneficios no sean cambios temporales o de corta duración, sino para que se conviertan en transformaciones permanentes. Y bueno, amigos, pues espero les haya servido esta información que les hemos brindado aquí en Reconocer, y los esperamos en nuestro siguiente capítulo, en nuestra siguiente cápsula, donde abordaremos un tema súper interesante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, como Reconocer con S, y es un gusto para mí siempre compartir esta información con todos ustedes. Yo soy Rafael Amaro y nos vemos en la próxima.